Buenas tardes a todos. Empezamos muy puntuales, pues porque me había invitado el autor, me había invitado Manuel Ledesma, Manuel Tapia Ledesma, me había invitado a un acto que además la última vez no pude estar con él. Me obliga el que es funcionario de la casa, ya es mucho, y además, bueno, pues es un escritor, un investigador que nos ayuda, nos apoya y que además saca nuestra historia a la luz, que siempre es bueno para conocer nuestros orígenes. Doy la bienvenida al subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Javier. También a quien ha sido el que más ha ayudado en este libro y que esta mañana me lo encontraba, ¿verdad? En el ayuntamiento buscándome entre acto y acto. Me sorprendió que me trajese el libro, no casaba de verdad cuál era esa unión que había entre Manuel Tapia y tú, pero bueno, la verdad es que muchísimas gracias por haberme buscado y haber forzado un poco la agenda para que al final acomodásemos todo. Hoy tenemos de nuevo ese compromiso solidario por una sonrisa que caracteriza a Algeciras. Voy a proponer cuando el Senado ha propuesto los valores sociales y solidarios, piensa uno a quién pones, porque seguro que tenemos candidatos en Algeciras, Eva, para tener un montón de ellos y que sean eh, eh, merecedores de ese premio que está preparando el Senado en su primera edición. Bueno, al final me decidí por lo que es más actual, que es un City, y, y voy a proponerlo a la Junta de Portavoces para si así lo estimamos, que seguro estoy que así será, pues, ¿verdad, alcalde? Pues un ejemplo de lo que podemos presentar a Algeciras en Fortaleza, pero podría ser también por una sonrisa, podría haber sido divergencia, puede ser también como acaba de ganar nuestro premio, el gran premio, nuestro relojero mayor. Es decir, podían ser tantas y tantas personas con las que podemos mostrar con fuerza y con potencia y con orgullo. Bueno, al final esa es la decisión. AEPA puede haber sido también y tiene méritos suficientes. Es decir, que creo que nos tenemos suerte en Algeciras. Al final tenemos mucho que vender, mucho que poner en valor, y lo único que nos dificulta es que, pues, lo que siempre nos quejamos, ¿no? Que para un titular negativo hay mucha tinta para cargar eh, la linotipia, ¿se llama así? ¿Linotipia? Y no y para las cosas buenas pues es más difícil de encontrar buen hueco, buena portada, buena ubicación, ¿verdad, teniente coronel? Una nota arriba, con fuerza, centrado en el medio de comunicación, y para lo bueno, oye, cuarta página abajo, a la izquierda, en un breve. Bueno, mmm, les digo que les pido disculpas porque tendré que salir. Hemos hecho un encaje, son las becas de un colegio donde en ese colegio voy a tener la suerte de poner la beca a mi sobrina, que es mi ahijada, que es la hija pequeña de mi hermano Gerardo, y entonces pues ahí hemos ido encajando. A Manolo no lo podía faltar, ya una vez más no podía faltar, así que hemos pedido que, bueno, hagamos un ajuste para poder llegar al otro sitio, justo estar. Y además deben de acabar las intervenciones un poco antes para que yo me pueda ir a la Gala del Mayor, que esperamos unas 600 personas en el Teatro Florida, y que también, cuando empieza, a esta hora, a esta hora cuando empieza prácticamente todo, con lo cual voy quedando, no voy quedando bien en ningún sitio y voy quedando, pero por lo menos un poquito mal en todas partes, pero no dejo de quedar mal en alguno de los tres, porque en los tres sitios, en los tres acontecimientos, en los tres lugares, yo quiero estar. Así que nada más, querido amigo, gracias por el trabajo que haces, gracias por esa investigación, gracias por sacar. A mí me parece fortísimo, fortísimo la portada, me parece de orgullo, la caridad me hizo.
y marca toda una actitud. Creo que el primer enfermo que se atendió no era del campo de Gibraltar, sino que era de Ronda, de la serranía de Ronda. Pero bueno, el caso es que al final la caridad me hizo, significó dar asistencia sanitaria a esa gran comarca que entonces era, casi de una forma natural por el trasiego de las personas, que era la serranía de Ronda y el campo de Gibraltar. Bueno, aquí llega el padre de la criatura, que se está llevando todos los premios, es el profesor Unciti, y que acabo de contar yo lo que hablábamos anoche, a las 11 de la noche era, profesor, a las 11 de la noche. Bueno, a todos les pido que me disculpen. Es un orgullo el poderme dirigir a ustedes, el dirigir unas palabras, y espero que entiendan que tengo que tratar de cumplir con mis obligaciones y sobre todo con mi sobrina, que tanto sufrió de pequeñita porque le cogió de lleno la enfermedad de su madre y le cogió los peores momentos con edad suficiente para tenerlas en la memoria y en la retentiva. Y la pobre Celeste pues mucho sufrió, así que aunque es una niña muy seria, muy cumplidora, muy trabajadora y muy esforzada, pero una niña que tratamos de darle, como a todos los niños, todo nuestro cariño, pero a ella un poquito más, porque el maldito cáncer, ella ya supo desde pequeña la capacidad que tiene de producir sufrimiento. A todos, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, bien hallado. Y ahora con el permiso de la autoridad presente, a mí me gustaría que tomara la palabra por una sonrisa y nos contase toda esa gran labor que realiza. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos, autoridades, amigos, padres que veo que nos acompañan también de nuestro proyecto. Muchas gracias. Pues Proyecto por una Sonrisa, cada vez que somos nombradas o que cualquier persona se acuerda de nosotros, lo recibimos con muchísimo orgullo, mucho honor, porque es una manera de seguir dando a conocer día a día nuestro proyecto. Llevamos ya 12 años, ya estamos sumergidos totalmente en la siguiente Semana Mágica, que será del 27 de junio al 1 de julio. Este año hay muchas novedades, puesto que vienen por primera vez, hemos contactado ya con 2 familias son ellos los que han contactado con nosotros, de la zona de Badajoz, Cáceres, del hospital de allí. Este año también vienen familias del 12 de octubre, que ya tenemos 2 familias, más todas las familias de Andalucía. Cada vez creciendo más, un proyecto que nació simplemente con un sueño, que era regalar vacaciones a niños que estaban en tratamiento, y solamente al principio era una vez nada más, o sea, era como cumplir una promesa. Y tras la marcha de todas esas familias ese primer año en el Hotel Montera, pues nada, recibimos esa carta por parte del equipo de oncología que nos acompañó ese año del Hospital de Granada, donde nos insistieron en que, aunque fuera una tienda campaña, pero que teníamos que repetir esa Semana Mágica porque los niños, habían cambiado y sus padres también. Y así nació Proyecto por una Sonrisa. Luego, poco a poco nos fuimos metiendo con llamadas de quejas de algunos padres que acudían al hospital de Jerez, y nada, comienza otra andadura y conseguimos tener nuestra ludoteca. Y poco a poco nos hemos ido formando sin saberlo, nos hemos convertido en un referente de la provincia de Cádiz, llevamos niños de toda la provincia de Cádiz, estamos ya implantados en el hospital de Jerez. Hoy una compañera nuestra ha estado en el Virgen del Rocío, porque tenemos bastantes familias también allí. Y bueno, muy, muy orgullosa, muy emocionada, porque cada vez este trabajo no es solamente, aunque todo el mundo siempre, vea siempre a mi compañera Ivana o me vea a mí, detrás hay una cantidad de personas, de voluntarios, que sin ellos es que es imposible poder, porque los tenemos distribuidos, lo llame a la hora que lo llame.
le cambies todos los planes que tenga para un fin de semana. Ellos siempre están ahí dispuestos, buscando la ayuda. Así que muy contenta. Este fin de semana participamos en el segundo torneo de Oncofútbol nacional. Nos llevamos un equipito, vamos 9 voluntarios con 22 niños, solos, sin los padres. y bueno, vamos representando Cádiz. Así que, bueno, ya os contaré en qué lugar quedamos, porque van 16 equipos de toda España, todos son niños oncológicos que vuelven al mundo del deporte. Así que este camino me hace cada día más feliz, porque sigo siendo aquella madre que sigue luchando por todos los niños con esta maldita enfermedad. Así que enhorabuena también a UNCITI, porque todas aquellas personas que están dedicando su día a que esta maldita enfermedad se acabe algún día, para mí tiene todo nuestro respeto. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos este día y darnos la oportunidad de seguir contando nuestro proyecto. Antes de tomar la palabra, me gustaría invitar a la delegada de Cultura, si es tan amable de acompañarnos a la mesa. Ya termino. Mira. Posteriormente, ¿quieres tomar la palabra ahora? Sí, venga. Muchas gracias, Manolo. Te agradezco muchísimo, porque tenía muchas ganas también de poder hoy acompañar. Vengo del Embarcadero, que tenían un acto literario, todos los colectivos, en este caso Academus y la propia asociación, pero no quería dejar de estar con vosotros. Agradecerte, darte la enhorabuena, Manuel, de nuevo por esa obra, y además siempre como lo haces, con un fin tan importante y tan social y bueno, pues como nos contaba la propia Eva. Así que muchísimas gracias y un placer poder acompañar y, por supuesto, saludar a todos los que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Y a Manuel también. Buenas tardes. Yo, antes de tomar la palabra, quiero daros un consejo. Cuando tengáis un día de esos malos, de esos que todos tenemos, que nos agobiamos, llamad a los de Por una Sonrisa y ya veréis cómo se nos quitan todas las tonterías de la cabeza. Bien. Dicho esto, capítulo de agradecimiento. ¿Qué te digo, Sebastián? ¿Qué te puedo decir? He encontrado en Preventor no solamente esa empresa en la cual, bueno, pues apoyarme en cuanto al tema económico para sacar adelante la historia de Algeciras 9, sino también he encontrado a un gran amigo. Mi agradecimiento, Sebastián, es doble. En primer lugar, por el apoyo a la iniciativa de Historia de Algeciras y todo lo que ello conlleva, pedagógico y también solidario. Y no se pierdan el prólogo, porque en el prólogo encontrarán ustedes un algecireñismo, no confundir con algecirismo, que también es importante, sobre todo esta semana, pero ese algecireñismo que tanto necesitamos y que el amigo Sebastián lo tiene, lo lleva en su a rajatabla en su empresa, y que le fue heredado por su padre. También, en el tema de agradecimiento, quiero hacer mención a Erasmo Fenoy, autor de la fotografía de la portada, y a mi amigo Luis Rull, que por ahí anda, que es el que ha trabajado informáticamente esta portada que tanto ha gustado. También quiero dar las gracias a alguien que desconocía, pero que se ha subido a última hora al carro de Historia de Algeciras, que es Javier Lobato. Javier Lobato es el autor de esa fotografía que aparece en la contraportada, donde
a mí no se me ve porque tengo la mascarilla puesta. No es casualidad, tiene su sentido. Y en definitiva, gracias a todos aquellos que no están en esta mesa, pero que de alguna u otra manera, sin su ayuda, sería imposible sacar cada año esta historia de Algeciras, y ya estamos en la 9ª edición. El continente de la obra. El continente de la obra tiene guiños a la pandemia. La investigación empezó en 2010 y durante la finalización de lo que era la preparación del libro y demás, nos cogió la pandemia. Es un telegrama hacia el futuro. Quiero dejar constancia de la tragedia que todos pasamos, de las personas que dejamos atrás. Por eso la dedicación o la dedicatoria, que siempre incluyo a mi hijo, pero este año se suma a mi cuñado Roberto, que también lo perdí, Roberto Sánchez, que también lo perdí durante la pandemia. E incluso en ese apartado que siempre intento meter en todos los historias de Algeciras, y que nombro el rincón del autor, en el cual me tomo la libertad de expresar lo que creo conveniente, he metido ahí con más deseo que acierto, pues unos versos utilizando, bueno, pues cierta fórmula medieval, o intentando utilizar cierta fórmula medieval que recuerda pues todas esas epidemias que se pasó en el pasado, pero que desgraciadamente nosotros en pleno siglo XXI pues hemos tenido que conocer. El contenido, la medicina, es la excusa. Yo utilizo excusas para volver siempre al eterno regreso que es mi objetivo, la historia de Algeciras. La historia de Algeciras es poliédrica, tiene infinitas caras y es tan rica que podemos entrar por diferentes parcelas y huecos que nos deja. Y uno de ellos fue la medicina. En su momento también otros ejemplares de pasado publicado de Historia de Algeciras se basaba también en esa búsqueda de respuestas. A mí cuando me dicen eres un investigador, yo más bien me califico como una persona que busca respuestas en la historia de Algeciras a todas aquellas preguntas que me hago sobre nuestro pasado. Y en su momento me sirvió como vehículo o excusa la guerra de Cuba, la Primera Guerra Mundial, e infinidad de historias de personas de carácter privado y tal, que de alguna u otra manera, pues todas unidas, confluyen o construyen esa gran pared que es la historia de nuestra ciudad, ¿no? O ese gran muro, o ese gran edificio. El siglo XVIII, la medicina tomó como referencia el comienzo del siglo XVIII, con la pérdida de Gibraltar, porque, bueno, me podía ir más atrás en la época medieval, pero ya sería demasiado el tema y no daría para todo lo que yo quería profundizar. Entonces tomé como referencia la pérdida de Gibraltar, 1704, y el comienzo del siglo XVIII, y tuvimos una suerte inmensa. Tuvimos una suerte inmensa porque las dos grandes figuras que llegan aquí a Algeciras coincidiendo en 1705 con la pérdida, un año anterior, como digo, la pérdida de Gibraltar, fueron dos militares, Pedro Virgili y Juan Lacombe. Dos ilustrados, dos enciclopedistas, dos personas que llegan aquí a la comarca, que en aquellos momentos, en cuanto al pensamiento, bueno, pues estaban más en el siglo anterior que en el siglo de las luces, ¿no? Recordemos un detalle: cuando las autoridades de aquella época recibían un documento de la corona, antes de leerlo se lo ponían en la cabeza. ¿Por qué? Porque la designación del monarca era por designio divino, y antes de tomar la palabra de lo que el escrito decía, pues lógicamente había que honrar ese escrito, ¿no? Bien, tan importantes fueron estas dos figuras que después
fueron los dos gérmenes que crearon lo que hoy conocemos como la Facultad de Medicina de Cádiz y la Escuela de Enfermería. Ellos fueron los dos creadores de esos importantes centros de medicina y sanitario dentro del contexto de la historia de la medicina en España, ¿no? La medicina militar fue la que realmente tuvo ese gran impacto, pero estuvo potenciado por tres hechos históricos que fueron los que le sirvieron de trampolín, ¿no? En primer lugar, los tres asedios que se desarrollaron durante el siglo XVIII frente a Gibraltar, y por otro lado también el asedio de Ceuta, que se mantuvo hasta bien entrada la década de los 20 del siglo XVIII. Aquello hizo posible que el contingente de soldados que tenían que afrontar todas aquellas operaciones, pues bueno, tuviesen el respaldo sanitario correspondiente, y la ciudad que estaba lo suficientemente alejada para que hasta aquí no llegasen las balas del enemigo era Algeciras, tanto con respecto a Gibraltar como con respecto a Ceuta, ¿no? A partir de mediados del siglo XVIII cambia la perspectiva, y entonces con la creación que tiene su fundamento en el gremio de mareantes y el respaldo social que este gremio, sobre todo como autodefensa ante la posibilidad de que sus integrantes muriesen y su señora quedasen viuda o ellos sufrieran algún tipo de enfermedad o sus hijos, pues este gremio de mareantes fue el que dio pie posteriormente a la creación de la Cofradía de la Caridad. La construcción del Hospital de la Caridad y su parroquia o su capilla a comienzo de la década de los 50, en el 52 y en el 54 respectivamente, marcó un antes y un después, porque ya se introducía de una forma totalmente plena lo que era la medicina civil. La medicina civil y la medicina militar, que a partir de aquellos momentos, porque el tema de Gibraltar seguía, lógicamente frenado, debido a la circunstancia política entre Francia, España e Inglaterra, pues lógicamente no tenía la misma fuerza que durante décadas anteriores, pero se vería reforzado sobre todo conforme se iba fraguando lo que sería el gran asedio a final de ese siglo. Bien, llegado al final del siglo XVIII y comenzado con el siglo XIX, hay tres personajes que son fundamentales para entender el desarrollo de la sanidad, la medicina y la higiene en nuestra ciudad. Juan de Lima, por un lado, Vicente Terrero y nuevamente el elemento militar, el general Castaño, tan importante en la historia de nuestra ciudad, de la comarca, y que yo creo que estamos en deuda. Juan de Lima, sacerdote, hombre que con su fortuna llegó en un momento dado a sostener las necesidades del hospital, hizo algo fantástico, estupendo, con una mentalidad y una visión de futuro económica tremenda, como fue el que la alimentación de los enfermos se generaba única y exclusivamente, dentro de las posibilidades, en la propia ciudad. De tal manera que las huertas que estaban alrededor o junto al río de la Miel eran las que abastecían al centro hospitalario. Aquello, lógicamente, pues significaba que la riqueza que generaba el hospital y, en fin, toda la cuestión de alimentación se quedaba en Algeciras. Vicente Terrero, cuando se hizo cargo de la iglesia de La Palma al final del siglo XVIII, se encontró con un grave problema, y es que el suelo de la iglesia de La Palma era de tierra, y bajo esa tierra había muchos difuntos enterrados.
en descomposición, estando en descomposición esos cuerpos, se hacía muy difícil la ceremonia religiosa y aquello, pues la verdad, higiénicamente tampoco era nada aceptable. Entonces este hombre decidió dar un paso al frente y enlozar la iglesia. Aquello le trajo bastantes problemas, porque la burguesía de aquella época tenía como prurito el hecho de, una vez fallecido el familiar, ser enterrado en la iglesia de La Palma, y el hecho de que el cura el posteriormente cura constitucionalista liberal les quitase esa posibilidad, pues la verdad que fue muy complicado para don Vicente. Y en tercer lugar, el general Castaño. Llegado en 1802, el general Castaño, entre los muchos problemas que se encontró nada más y nada menos que con una epidemia de fiebre amarilla. Y entonces hizo lo más lógico, que fue ponerse en manos de los técnicos, de los que sabían tratar esa cuestión. Y llamó para tal fin al doctor Lafuente, don Tadeo Lafuente, un científico que lo primero que le aconsejó al general Castaño fue recuperar el antiguo lazareto que todavía y como tal se denomina La Parcela, que se encuentra al sur de la playa de Getares y que era un lazareto que estaba totalmente abandonado. Yo creo que este lazareto bien pudo ser construido el siglo anterior, perdón, el siglo XVII, porque según tengo en uno de mis trabajos localizados, el Cristo de Medinaceli pasó por aquí, por Algeciras, y eso bien pudo demostrar o bien demuestra de la presencia trinitaria, después posteriormente más que segura presencia mercedaria, y lógicamente un sitio donde pudieran pasar la cuarentena aquellas personas que habían sido rescatados de tierras de Berbería. El general Castaño, siguiendo los consejos técnicos y científicos del doctor Lafuente, también hizo algo que fue muy adelantado a su tiempo. Todo esto está recogido documentalmente y lo pueden ustedes encontrar en el libro. El doctor Lafuente fue visitando las poblaciones alrededor de la comarca para llevar una estadística de aquellos casos que se daban, como digo, en las respectivas poblaciones y controlar el aumento o disminución de los casos de fiebre. Así entramos en el siglo XIX, de la mano de estos tres grandes e importantes protagonistas. Otro tema que se encontró el general Castaño fue durante la Guerra de la Independencia y además que alteró el tema sanitario e higiénico de la ciudad, de la gran emigración que sobre todo de los pueblos de la serranía de Ronda se ocuparon de venir para Algeciras huyendo de las tropas francesas. Con la llegada de los liberales, tanto con la constitución de la Pepa en el 12 y posteriormente el trienio liberal, los ayuntamientos se cargan de responsabilidad con el tema sanitario y médico, porque tienen que dar cabida en los hospitales, en este caso en el hospital civil, de la presencia de hijuelas y niños expósitos. Los liberales daban la competencia, pero no daban el dinero, con lo cual todos los gastos pues surgían de las ya exhaustas arcas municipales. Continuando con el tema de la medicina a lo largo del XIX, otro hecho que marcará un antes y un después y volverá como ocurrió en el siglo XVIII, a ir de la mano tanto la medicina militar como la civil, será la Guerra de Marruecos. Algeciras tendrá, desgraciadamente, no pocas oportunidades de demostrar el sentido solidario que siempre le ha caracterizado. Yo me he encontrado en algún que otro escrito cómo se reconoce la solidaridad de los algecireños cuando en un momento determinado no hay cabida, camas, ni en el hospital militar ni en el hospital civil para atender a tanto herido y abren las puertas de sus casas para ser atendidos
en su interior, e incluso también se reseña el gesto de las algecireñas de dedicar sus ropas más delicadas para confeccionar vendas y atender a los heridos. ¿Es tal la necesidad en un momento determinado de espacio para atender a tanto herido que vienen de la guerra, de la guerra de África, como digo, que incluso existe la solicitud de que la Plaza de Toro de la Perseverancia, ya construida en el 66, se abra como hospital auxiliar? Y ya para finalizar este siglo y finalizar la primera parte de la historia de Algeciras 9, nos encontramos con una figura que toma la dirección del Hospital Civil y que marcará el devenir, las décadas posteriores, durante todo el siglo XX, en el contexto de la medicina, como fue don Ventura Morón, pero eso será ya para el año que viene. Muchas gracias. Cierra tú el acto. No. Cierra tú el acto. Bueno, le comentaba a Manuel, hombre, tan interesante, decía, hombre, si quieres que la oportunidad de que alguien te quiera preguntar algo antes de que, por supuesto, pase a firmar sus libros, que yo todavía no lo he adquirido, ahora lo adquiriré. Si quiere alguien preguntar, este es el momento. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión? Bueno, pues entonces, Manuel, pasamos a la firma de libros. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias.